Buenos días, mi nombre es Edwin Castro, espero se encuentren bien. Mi compañero de trabajo es Iber Delgado. Sin embargo, el día de hoy yo soy el encargado de mostrarles las simulaciones correspondientes a la práctica número 4 del Laboratorio de Electrotecnia, donde se habla básicamente de potencia, factor de potencia y corrección del factor de potencia en circuitos monofásicos. Les demostraré 5 diseños eh, que, que son requeridos en la actividad del laboratorio, todos con sus características eh, de cada uno. Sin embargo, todos tienen una característica principal en común, y es que ahora se está trabajando con una fuente de corriente alterna. Antes se trabajaba con fuentes de corriente directa. Aquí esto se evidencia por las unidades en que trabajamos. En cuanto a la fuente, VRMS, ya no son voltajes normales, simples, sino voltajes eficaces, igual que los hertz, que es la frecuencia con la que varía la corriente. Todos estos valores ya han sido demostrados, han sido tabulados, calculados teóricamente. Este video es para demostrar, corroborar, tomar las medidas y corroborar los cálculos realizados teóricamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a tomar los valores del primer circuito. Inicializamos y tomamos el valor de la corriente del circuito 1, que ya lo mencioné. Nos da 0,1953 amperios porque trabajamos todos los cálculos en amperios. Esto es para todo el circuito en general, ya que trabajamos o es un diseño en serie RL, como ya hemos visto anteriormente. Para el voltaje de la resistencia 1 es 41,014 voltios. Para el caso de la impedancia sería 110,443 voltios. En el caso del batímetro nos arroja la potencia activa, la potencia de la fuente, sería 8,970 vatios. Nos muestra un factor de potencia de 0,384. Entonces, paramos un momento, simplemente es para acomodar nuestro diseño y tomaremos el valor de la potencia de nuestra resistencia, potencia activa de nuestra resistencia 1. Los factores, las potencias de potencias reactivas, potencias complejas, no son posibles calcularlas con estos instrumentos. También con los valores de la simulación se han realizado los cálculos para este tipo de potencias. Vemos que, este es el voltaje, vemos que para la potencia de nuestra resistencia 1 nos arroja 8,010 vatios. Entonces, esto era nuestro diseño número 1. Vamos al diseño número 2. Seguimos teniendo un circuito en serie, ahora es un circuito RC. ¿Sí? Seguimos con la fuente de voltaje de corriente alterna. No hay mucho que decir al respecto. Vamos a tomar el valor de la corriente para todo el circuito. Nos da 0,4226 amperios. Este símbolo nos dice que estamos trabajando en amperios, perdón, en corriente alterna. Eso es para todos los instrumentos. El voltaje de nuestra resistencia 1 es 105,653 voltios. Y para nuestro capacitor es 56,05. Nuestra potencia activa de la fuente sería 44,631 vatios. Y tenemos también nuestro factor de potencia 0,883. Entonces, para hacer lo mismo que en el caso anterior y rediseñar nuestro circuito, vamos a tomar la potencia de la resistencia 1. Aquí lo acomodamos en paralelo, inicializamos de nuevo y obtenemos un valor de 44,650 vatios. A veces varía un poco es el mismo efecto de
la alimentación de corriente alterna. Entonces, por ahora es eso, es lo mismo que para la potencia de la fuente. Vamos a nuestro diseño número 3. Es un diseño RLC. Inicializamos y, como siempre, tomamos primero el valor de la corriente total. Nos arroja 0,2332 amperios. El valor del voltaje de la resistencia 1 es 58,304 voltios. El del capacitor sería 30,931 voltios. Y de nuestro inductor sería 132,01 voltios. Nuestra potencia activa sería 14,951. Y nuestro factor de potencia 0,536. Paramos y rediseñamos nuestro circuito. O no rediseñamos, simplemente conectamos el batímetro a la resistencia. De que nada, lo inicializamos. Perdón, este es de nuevo el valor del voltaje. Sería 13,500 o 598 vatios. Podemos también en este caso tomar, aquí paramos. Y aquí también el valor de la resistencia interna o resistencia 2, el valor de la resistencia interna del inductor. Inicializamos y calculamos el valor de la potencia, que sería 1,365 vatios. Este valor sería el complemento de este para obtener el valor de la potencia de la fuente. Potencia activa. Vamos a nuestro diseño número 4. Es el mismo caso que el diseño número 3, solo que ahora tenemos una nueva capacitancia, un nuevo capacitor. El valor de este capacitor lo hallamos mediante o a partir del factor de potencia que nos dieron, que sería de 0,98. Obtuvimos este valor y se encuentran en serie ambos. Inicializamos y tomamos el valor de la corriente total. Sería 0,4263 amperios. Para el voltaje de nuestro nuevo capacitor sería 160,854 voltios. Voltaje de la resistencia 1 sería 106,576 voltios. Capacitor 1 sería 56,54 voltios. Y nuestro inductor sería 241,304 voltios. Nuestra potencia activa de la fuente sería 49,966. Aquí alcanzamos a ver el factor de potencia con el que trabajamos para hallar nuestro nuevo capacitor. Paramos y vamos a conectar ahora el batímetro con la resistencia 1. Faltaría otro. Conectamos aquí. Inicializamos y vamos a obtener el valor de la potencia para la resistencia 1, 45,433 vatios. Para los capacitores ni inductores se puede sacar, se conecta al batímetro, ya que no se puede sacar esos valores de potencia. Si acaso, como ya lo mencioné, para el valor de la resistencia interna del inductor, que sería el complemento, para tener el valor completo de la potencia activa del sistema. Entonces, paramos aquí y vamos a nuestro último diseño, que también vendría siendo el mismo diseño 3, más un capacitor adicional, solo que esta vez está ubicado en paralelo. Lo tenemos aquí. De igual manera, también sacamos su valor
a partir del factor de potencia de 0,98 y tuvimos que equivale a 3,80 microfaradios. Entonces, inicializamos, obtenemos con el multímetro primero el valor de la corriente total, sería 0,1276 amperios. Por aquí bien, vamos a obtener el voltaje de nuestro nuevo capacitor, sería 119,564 voltios. Para la resistencia 1 sería 58,288 voltios. Para nuestro capacitor 1 sería 30,922 voltios. Para nuestro inductor sería 131,971 voltios. También tenemos, como estamos en paralelo, podemos calcular, claro, teóricamente, pues lo hicimos mediante Kirchhoff, podría ser también divisores de corriente, pero bueno, nosotros lo hicimos de esa manera en los cálculos teóricos. Para la corriente que pasa por esta parte del circuito, tenemos que 0,1713 amperios, y por esta parte, por esta rama, hay 0,2332 amperios. Nuestra potencia activa total sería de 14,959 vatios o 62. Recuerden que varía con el tiempo, 958. Y nuestro factor de potencia, 0,98, con el que hemos trabajado y sacamos obtuvimos nuestro nuevo capacitor. Entonces paramos para de nuevo obtener. No, perdón. Ya tenemos nuestro batímetro conectado. O sea, simplemente es medirlo, leerlo y ya está. 13,598. Varía un poco. Y bueno, vamos a parar aquí y vamos a medir la resistencia interna del inductor para demostrar que la suma de ambas potencias será la misma que la total de la fuente, de la potencia activa. Inicializamos y tomamos el valor de 1,358-360 vatios. En cuanto a esta resistencia, si se suma ambas, se llega al mismo valor de la total de la fuente. Entonces, este era nuestro último diseño. Esto era todo. Espero haya quedado bien claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en